Parodi, estamos en la instancia de la vacunación ya para la tercera dosis. Se está avanzando en buenos términos en este sentido, con bemoles, ¿no? Bueno, hoy nos avisaba rápidamente la gente de comunicación del hospital que no había Sputnik 2, y bueno, con esas fluctuaciones y todo se está avanzando, ¿no? Sí, recuerden que siempre en los comunicados hospitales, según disponibilidad de dosis que haya, que nos van llegando. Hoy por hoy, si bien se incorpora la tercera dosis que se llama, o dosis adicional, dosis de refuerzo, en lo que respecta a grupos, recuerden que la vacunación viene en distintas etapas, grupos de salud estratégicos, y empezamos al comienzo. Ya estamos en el primer grupo, que es todas las personas inmunosuprimidas, y que algún proceso biológico, ya sea congénito, claro, o adquirido, o por medicación, porque hay medicación que también inmunodeprime. Es un grupo prioritario de vacunar. Las personas con VIH, pacientes con distintos tipos de cáncer, pacientes con altas dosis de tratamiento farmacológico que bajan su defensa, y los mayores de 50 años con 2 dosis de Sinopharm serían los primeros grupos que empezaron a vacunarse con esta tercera dosis o dosis adicional. En este grupo se avanzó bastante, siempre la condición es el certificado médico. Ahora, hace 2 semanas que empezamos con el personal de salud. En primera instancia se empezó con el personal que fundamentalmente hace las internaciones, y ya esta semana está más liberado al resto de las estructuras que trabajan en consultorios, centros médicos. Las condiciones que tienen los dos grupos de vacunación son el primero de inmunosuprimidos y mayores de 50 con 2 dosis de Sinopharm, que pase 1 mes desde haberse completado el esquema. Es decir, si ya yo cumplí 1 mes de haberme completado el esquema primario, puedo hacer la tercera dosis. Claro. En cambio, el personal de salud, los mayores de 70 años y las personas en hogares de larga estadía, este último grupo todavía no se largó, esperamos semana que viene, tiene que pasar 6 meses desde la última dosis que se hicieron para la vacunación. Las vacunas que se están haciendo son para estos grupos de terceras dosis, adicionales o refuerzos, son las de AstraZeneca. Sí, hizo un pequeño grupo con Moderna, más que nada porque nos quedaba un stock que se había separado en su momento para la vacunación con segunda dosis fundamentalmente de los chicos que va entre los 12 y 17 años que se vacunó. Se le garantizó su segunda dosis a ellos para que no tuviéramos el problema que habíamos tenido en su comienzo con Sputnik. Y se avanzó con Pfizer. Hoy por hoy las poblaciones, digamos, si tenemos en cuenta el total de dosis aplicadas en la ciudad, estamos hablando de casi 178, 179 mil dosis, lo cual representa un poco diferente a la población objetivo que se establece estadísticamente, que no siempre va de la mano de la realidad que nos encontramos, pero con estos datos, entre 18 y 100 años, tenemos prácticamente más del 92%, 93% de la población vacunada con una dosis, y estamos ya arriba del 70% con 2 dosis. Los chicos de 12 a 17 ya están viniendo a hacerse su segunda dosis, y de 3 a 11 se está empezando la segunda dosis de los que se accedieron a vacunación, pero bueno, en este grupo de población todavía hay un poco de resistencia a vacunar, es más una concurrencia a goteo. Hicimos varias experiencias en la ciudad para ver cuál era el impacto, y no fue el esperable, digamos, en distintos barrios que se abrían días libres para que concurran sin llamar. Claro. Así que el resultado es... ¿Esas resistencias a qué han obedecido principalmente en cuanto a la argumentación que ustedes han recibido? No, es muy variable. Están desde quienes no están de acuerdo, están desde la recomendación de sus médicos, sus pediatras algunos, de que esperen. Otros prefieren ir viendo cómo responden los que se vacunan, y por eso es muy heterogéneo, digamos, la respuesta. No es la que esperábamos en relación a la población objetivo, pero sí debemos reconocer que el grupo de 12 a 17 es un grupo que accedió bastante a la vacunación, y muchos de ellos han concurrido en forma individual, sin acompañamiento. Y del resto de los grupos etarios, la presencia de gente que por diversas argumentaciones no se vacunó,
¿Qué niveles de porcentaje estamos hablando? No, el porcentaje no hemos sacado, pero es un valor poco significativo. Sí tenemos en algunos barrios, algunas zonas de la ciudad donde como que se concentra un mayor porcentaje de gente que es más resistente, lo hemos visto más hacia la zona del oeste, pero bueno, creemos que de a poco van a ir acercándose y sí esto nos va demostrando, nosotros lo vemos, podemos decir que hay como marcadores o semáforos, ¿sí? Nuestro semáforo hoy está en lo que respecta, tiene que ver con la internación. Claro. ¿Sí? Entonces, las internaciones hoy por hoy en Bariloche, en relación a casos severos o graves, que uso de camas de terapia intensiva, lo tenemos en verde. ¿Sí? Por más que vamos a seguir teniendo casos positivos, los ven todos los días los partes. A veces bajamos a 125, subimos a 138, baja, bajamos. sí. Nunca se dijo que la vacuna iba a cortar la pandemia, sino que el objetivo era que se presentaran sus formas leves. Que alivió el nivel de intervención en internaciones. Entonces, si hacemos la curva de internaciones, vemos que va ido descendiendo, y si hacemos la curva en relación a la cantidad de dosis, hemos ido aumentando, y si comparamos, las internaciones disminuyeron, tiene que ver con el factor vacuna y tiene que ver con el factor de que todavía se siguen manteniendo los cuidados, fundamentalmente hoy por hoy, la higiene de mano, el barbijo, ¿sí? La ventilación. Ha habido como una relajación en esos parámetros, porque también las medidas nacionales lo han permitido, ¿no? Hay lugares donde se deja de trabajar con turnos, hay lugares donde ya el alcohol en gel o la toma de temperaturas dejan de ser algo obligatorio, sí, es algo yo creo opcional. ¿Cómo ha repercutido eso en la sociedad? ¿La gente lo incorporó esto como cultural ya? Hay gente que sí, hay gente que no. Es decir, que como que descuidó ya esas medidas. Por eso hablaba de los semáforos. Cuando estamos hoy con una, vamos a decir, con una pseudo flexibilización, ¿sí? Claro. No es una flexibilización plena. El semáforo fundamentalmente nos marca la internación y las consultas. Cuando empecemos a tener un nuevo semáforo que ya empieza con amarillo o rojo, tendremos que replantearnos si no hay que volver atrás en algunas liberaciones que se han realizado. Esta comunicación que se envió a los colegios sonó rara porque en el alrededor de la actividad educativa da la sensación de que se está todo encaminando hacia una normalización, si no plena, muy cerca de plena. Y al mismo tiempo sale desde el hospital una comunicación a las áreas educativas que naturalmente se distribuye a los padres y que los padres se encargaron de difundir en todos lados. ¿Cómo se relacionan los dos mundos? Porque parece como que siempre le cargamos a lo educativo esto. Sí, nosotros particularmente, en lo que respecta a nosotros, si bien eso está más en un área más de epidemiología, mucha intervención no hemos tenido en los protocolos que maneja educación, ¿sí? Entonces muchas veces tenemos esa diferencia de una cosa y otra, porque muchas veces planteamos aislar burbujas donde decimos, si estuviste a más de 2 metros con medida de protección, ventilación, porque voy a aislar por si acaso a todos. Te lo pongo como ejemplo. Y que muchos padres lo plantean, porque dicen, pero ¿por qué si en otras condiciones me están dando 10 días, no tengo que caer todos? Bueno, es algo que todavía nos merecemos rediscutir en el hoy. Claro, por supuesto que hay un montón de gente que encima la educación es en sí mismo un debate, y la educación en pandemia es un debate fuertísimo. Siente que se carga siempre en lo educativo un aspecto sanitario que en otros aspectos de la vida cotidiana no. Sí, por eso te hablé, yo prefiero hablar de los semáforos. Hoy el semáforo nuestro, seguimos en pandemia, está en verde. ¿Sí? Claro. Cuando empecemos en amarillo, un amarillo que va tocando el rojo, que nos lo va a marcar la internación o las gravedades de los casos, ¿sí? Ahí nos vamos a tener que replantear si paramos y volvemos. Solamente hay que ir o leer lo que está ocurriendo en algunos países de Europa, ya que siempre Europa es nuestro espejo al cual nos tendríamos que parecer, parece. Verán que muchos descuidos han hecho que algunos tienen que replantearse, retroceder, digamos, en algunas medidas. Por eso sigamos con la vacunación. Si bien hay vacunas que nos llegan más tarde, que por eso avisamos, no tenemos esto, la semana que viene seguiremos con lo que nos va llegando, sigamos con la segunda dosis y sigamos con las medidas de protección y distanciamiento. ¿Sí? Lo vemos, ¿sí? Que nos juntamos en la cervecería, nos juntamos en los restaurantes,
¿sí? Pero mantenemos todavía la luz verde. A mí me hace, quizás es un debate mucho más posterior a todo esto que estamos transitando, pero es un debate en definitiva, porque vemos todo el tiempo información de distintos lugares sobre lo que tiene que ver con la implicancia de las obligatoriedades, ¿no? ¿Cómo se hace para que una política sanitaria, cuyo criterio es optativo, sea una política sanitaria? Digo, ¿cómo ustedes se han encontrado con un escenario en el cual se recomienda la vacunación, pero la vacunación no es obligatoria? Y entonces el debate de la responsabilidad o la no responsabilidad de quien se aplica la vacuna o no termina siendo una discusión dialéctica. Sin embargo, legalmente o normativamente ambos tienen razón. Sí, porque se habla mucho de la responsabilidad civil o social en relación al otro y no a la individualidad. Sí, sí, sí. Recordemos que fueron vacunas que se aprobaron en una fase que no es habitual aprobarlas en condiciones de no pandemia. Entonces esas condiciones de aprobación, a medida que esto ha ido evolucionando, todos fuimos aprendiendo con la pandemia y con la vacuna también. Es decir, nosotros primero empezamos con los miedos y los vacunadores fueron conociendo la vacuna, ¿sí? Cuáles tienen más efectos secundarios, cuáles pueden presentar más efectos más frecuentes y otros menos frecuentes. Entonces, o hacer algo obligatorio donde lo estás aprobando en una fase que no es habitual que se apruebe una vacuna, entonces tirás, digamos, la responsabilidad civil de confiar, ¿sí?, en los resultados. Los resultados hoy de la vacunación los reconocen en todas partes del mundo, más allá de las cuestiones geopolíticas. Se están usando muchos esquemas heterólogos. Al margen de miradas políticas, hay muchos países de distintos tipos de miradas políticas donde se está generando como un cerco normativo de aquel que no se vacunó, qué cosas no puede hacer. Exacto, por eso. Eso acá no pasa. Ese es un proceso que probablemente, no sé si se va a dar en Argentina, pero vos tenés lugares en otros países del mundo que si no tenés 2 esquemas no vas a trabajar, o te echan. ¿Sí? No se discute. O te sancionan, o los seguros. Y no estamos hablando de dictaduras, ni mucho menos, son países republicanos con distintas miradas. Sí, pero... ahí tenemos países, como ser Estados Unidos, hay zonas de Dallas, Oklahoma, Lofton, qué sé yo, donde el trabajador sí decidió, porque tiene un porcentaje interesante de no vacunación, el trabajador que no se vacunó, no decidió vacunarse y se enferma, el seguro no le cubre. ¿Sí? Pero bueno, hoy por hoy a nosotros nos queda la responsabilidad ciudadana de cuidar y cuidarnos, ¿sí? La vacuna nos ha demostrado por ahora que es una herramienta de las 2 que tenemos. Estamos en 135 casos activos que vamos alternando. No tenemos casos internados, más que algún par de casos leves que algunos ya se van dando de alta. Entonces queremos seguir ahí. Que vos me decís, ¿qué va a pasar en marzo, abril? No, pero sabemos porque nosotros tuvimos que ir... Hace meses estamos hablando de la Delta, que llega, que no llega, que va a pasar. La Delta llega, está en Bariloche, ¿sí? Y creemos que más allá que nos confirmaron del Malbrán la secuenciación, que ahora se empieza a hacer en Bariloche, en biología molecular ya se va a poder determinar con la secuenciación de las Delta que se seleccionen. Debemos seguirnos cuidando, pero por ahora, al día de hoy, no nos ha demostrado la Delta, más allá que sea de alta transmisibilidad o de contagiosidad, no hemos tenido esa traducción en incrementos de las internaciones, que es lo que nos interesa a nosotros. Claro. ¿Sí? Uno puede decir, nos interesa que también no se enferme la gente. Eso es imposible, vamos a seguir teniendo COVID durante un largo periodo, pero la idea es que podamos manejarlos y aislarlos en sus domicilios sin requerimiento de la cuestión de costos que representa para el sistema de salud la internación de un paciente grave de COVID. En la vida hospitalaria y demás se ha vuelto a cierta normalidad, ¿no? Se ha vuelto a que espacios que eran tradicionalmente utilizados para determinadas áreas y tareas del Hospital Zonal o del sistema de salud volvieran a ser utilizados para eso, ¿no? Es como decimos como que tuvimos durante 20 meses un elefante encima, el hospital o desde el hospital. Cuando el elefante empieza a correrse, nos empezamos a encontrar de la otra realidad, lo que se llama segunda agenda, que es
el diabético, hipertenso, el El paciente que no fue al traumatólogo, hospital por su el que problema durante 20 histórico. meses, que durante el Claro. mismo proceso no concurrían al hospital, o porque muchos de los profesionales tuvieron que readecuar sus roles a otros roles. Es decir, muchos tuvieron que desaprender lo aprendido y ahora volver a aprender lo desaprendido. Entonces teníamos el cardiólogo, que estaba como segundo o tercer médico de terapia intensiva, los dos cardiólogos, los urólogos que estaban en el consultorio respiratorio hisopando, algunos cirujanos. Entonces ahora estamos en la etapa donde hay que refuncionalizar nuevamente a la tarea o al rol original del hospital, pero con la diferencia que seguimos en paralelo con una pandemia que no terminó. Esta pandemia puede hacer que sigamos de la misma forma durante meses o que tengamos que volver a readecuarnos o seguir con una pseudo flexibilidad o pseudo normalidad, pero que tenemos que dar respuesta a todo eso que quedó pendiente de 20 meses. Y también tenemos la otra epidemia que le decimos social, podríamos decir, que hay mucha gente que ha perdido su trabajo, ha perdido su obra social, entonces gente que se vuelca al sistema público, y también mucha gente con cobertura social que, de acuerdo a los pagos que tiene que hacer muchas veces según su lugar de atención, no tiene la plata, entonces va al hospital a atenderse. Entonces hay una sobrecarga importante a dar respuesta. Por eso depende mucho de las agendas nuevas para que se den turno. Ponemos un ejemplo: teníamos un servicio que en pandemia tenía 120 turnos como agenda mensual, y ese servicio hoy, en esa reeducación, tiene que llevarlo a 700 Claro. a consultas potenciales. Entonces estamos en paralelo entre la agenda COVID y la agenda no COVID, de todo lo que dejamos, que eso también va a ser una pandemia, y eso que todavía nos falta todavía evaluar aspectos más importantes, que es la parte de la salud mental, de lo que nos queda de esto, ¿no?